Bien, día 10 de julio de 2020, en un local, un monasterio precioso de Valencia, de la provincia. Vamos a hacer aquí algún diálogo con Carlos Madrid y yo mismo, Miguel Ángel. Vamos a comentar algunas cosas, le voy a hacer unas preguntas y luego a partir de esas cuestiones, bueno, podemos hacer un discurso más o menos tratando de la cuestión de la, digamos, ontología del nuevo realismo. Una primera pregunta que se nos ocurre es preguntarle a Carlos qué definición daría del realismo especulativo y del nuevo realismo. ¿Qué tienes que decir a propósito de eso? Bueno, hay que decir que tanto el realismo especulativo como el nuevo realismo pues son dos corrientes filosóficas muy recientes que surgen en el siglo XXI. El realismo especulativo surge en el entorno anglosajón en 2007, ¿no? Con autores como Boissier, Melisau, Graham Harman, y tiene su eco en el ámbito europeo, ¿no? En lo que se ha llamado el nuevo realismo, ¿no? Que surge en 2011, pues ligado a personajes como Mauricio Ferraris y Marcus Gabriel. Claro, el problema es que todo esto se ha agrupado muchas veces bajo el rótulo pues, realismo especulativo o nuevo realismo, ¿no? Y esta etiqueta pues, tiene mucho de lisologismo, de que agrupa muchas corrientes que comparten cosas, pero también hay otras cosas que no comparten. No, pues poner algunos ejemplos, ¿no? Melisau se declara materialista, pero Harman es antimaterialista, tal y como ellos entienden ese materialismo. Luego Boissier, que fue uno de los proponentes primeros del realismo especulativo, pues recientemente ha arremetido contra la ontología orientada a objetos de Harman. Incluso ve la etiqueta, esa etiqueta de realismo especulativo, y también se podría decir lo mismo de la de nuevo realismo, como una especie de un invento pues, de los blogueros de internet que lo habrían usado pues, para popularizarlo, ¿no? Sobre todo entre los profesores y doctorandos más jóvenes, pues, que verían ahí pues, una especie de tema interesante pues, de estudio para hacer tesis y tal. Pues, por ejemplo, en España, qué sé yo, Ernesto Castro, ¿no? con su tesis más reciente. Entonces hay que decir en eso, primero, que es una corriente, pero que tiene muchos ramales. Muy bien. Una segunda cuestión es contra quién va dirigido, contra quiénes van, contra quién piensa el nuevo realismo. Pues tanto el realismo especulativo como el nuevo realismo están pensando en teoría contra la posmodernidad, ¿no? Aunque en ocasiones, a mi juicio, hacen una especie de V de paja de esa posmodernidad. Por decirlo en sus términos, ¿no? Ellos están pensando contra lo que Melisau llama el correlacionismo y contra lo que Harman llama las filosofías del acceso. Es contra todos aquellos puntos de vista que dicen que lo único que somos capaces de conocer los seres humanos es la interacción de las cosas, del mundo, con nosotros. Que no somos capaces de conocer el mundo tal como es en sí mismo o con independencia del ser humano. Claro, ellos hablan de que sí que es posible ese conocimiento y para ello pues, remiten a una especie de medio especulativo. Claro, ese medio especulativo, uno de los problemas es que tampoco se ponen muy de acuerdo en cuál es. Algunos lo ven en las matemáticas, otros lo ven en las ciencias en general, otros los ven en las artes. Y entonces, pues ahí es un poco contra lo que están pensando, ¿no? Contra esa idea de que solo conocemos el mundo tal como es para nosotros. Desde el materialismo filosófico, ¿qué se puede decir a estas corrientes? Claro, aquí es el quid de la cuestión, ¿no? Y aquí es donde yo creo que la potencia de nuestro sistema, del materialismo filosófico, es que nos permite clasificarlos, entender bien estas olas, que si no se tiene el sistema, pues se corre el riesgo de hacer dosografía, donde uno expone pues, lo que piensa cada uno de estos autores, pero no ve bien cuáles son los entrelazamientos o las distancias, ¿no? Entonces, como sistema de referencia, nosotros tomamos el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y aquí lo que habría que decir es que con estos autores podemos concordar bastante en la ontología especial. Todos ellos son pluralistas, no son monistas. Ahora bien, ese hecho de que tengamos esta concordancia con ellos en el pluralismo no se va a dar ni mucho menos en ontología general, por lo que ahora diré, ni en gnoseología. Y este es el quid de la cuestión. Quiero decir que hay más diferencias
que similitudes. Para ellos, la ontología precede siempre a la epistemología. Bueno, ellos llaman epistemología, como están en el ambiente anglosajón, a lo que nosotros llamaríamos muchas veces gnoseología. Ellos dicen que la ontología es previa a la epistemología. No ven, como pasa tal y como mantenemos desde el materialismo filosófico, que entre ontología y gnoseología pues hay una dialéctica, hay una dualidad, están conjugadas, que hay una vinculación entre ambas, ¿no? Pues qué sé yo, pues por el ejemplo de que las operaciones gnoseológicas, como más adelante discutiremos, ¿no? Pues están ya conformando el mundo, porque lo están transformando, de tal manera que la gnoseología misma está haciendo ontología, en el sentido de que transformamos partes del mundo, de un mundo, ojo, que no es un mundo al margen del hombre, por tanto, sino que es un mundo que no es M, por decirlo en nuestros términos, sino M sub I, es el mundo anteópico, la materia anteópica, a escala anteópica. Entonces, resulta que ellos en gnoseología, en el fondo, son adecuacionistas. Piensan que hay un mundo en sí mismo que por algún medio especulativo seríamos capaces de conocer, de adecuarnos a él, sin que le afecte el propio ser humano. Y en ontología general, y esto es la clave, a mi juicio son mundanistas. ¿En qué sentido? Como están muy obsesionados con señalar que el mundo que conocemos no es el mundo a escala anteópica, sino que es un mundo que rebasa esa escala, pues están borrando lo que nosotros llamaríamos el ego trascendental. De tal manera que tienden a equiparar M sub I con M. Y eso es la definición que daba Bueno en Ensayos materialistas del mundanismo. Doy dos ejemplos y luego ya, si quieres, empezamos a la parte del diálogo. Por ejemplo, Harman, con su ontología orientada a objetos, viene a decir que el mundo ya nos viene compuesto de objetos. Es decir, que los objetos estarían, ya vendrían, por así decir, manufacturados. Claro, habría que preguntar quién los ha manufacturado, ¿no? ¿Por qué vienen ya hechos? Y Mauricio Ferraris, por ejemplo, en un reciente libro de 2019 sobre la posverdad, afina un poco más estas tesis. Él dice que habría como dos posiciones extremas. Una sería la de la hipoverdad, que es la del posmodernismo o el relativismo, que dice que epistemología y ontología no tienen nada que ver, que lo que conocemos es totalmente distinto de cómo es el mundo en sí mismo. Por otro lado estaría lo que él llama la hiperverdad, la idea de que epistemología y ontología coinciden punto por punto, que eso sería un poco la posición que nosotros podríamos decir pues, del fundamentalismo científico. Y él habla pues, una posición intermedia que sería lo que él denomina mesoberdad, donde la epistemología enlaza con la ontología mediada por la tecnología. Claro, el problema es que esa concepción del enlace con la tecnología como medio, él concibe los instrumentos tecnológicos, los aparatos científicos, los concibe desde una perspectiva, ahora sí, epistemológica, en términos de sujeto-objeto. Es decir, los aparatos serían simplemente como ampliaciones de los sentidos, pero que nos estarían permitiendo el acceso al mundo. Claro, no se da cuenta de que los aparatos científicos no son exactamente ampliaciones de los sentidos, sino que son operadores, que ya están transformando el propio mundo, que ya lo están cortando. Dicho de otra manera, que los aparatos científicos son como el cuchillo del carnicero, que ya está haciendo, al usarse, las propias junturas que no necesariamente serían naturales, sino que serían junturas categoriales, las construidas por las ciencias. Es decir, que los aparatos científicos y las actividades científicas no dejan intacto el mundo, por así decir, ¿no? Esto es un poco la crítica que también le hemos hecho en el ámbito de la filosofía analítica de la ciencia pues, al recientemente fallecido Ronald Gehry. Era la misma crítica, ¿no? Claro, cuando Ferrari sostiene esto y luego liga encima estas posiciones a una especie de emergentismo, donde la inteligencia y el pensamiento pues, surgiría del mundo, pues claro, ya se ve que en el fondo estamos regresando a unas posiciones adecuacionistas muy clásicas. Claro. Y aquí hay un detalle interesante. Estos autores discuten un problema que es el problema que llaman del archifosil, en el sentido de que encontramos en el presente un objeto que remite a un pasado anterior a la existencia del ser humano. Y eso ellos lo usan para afirmar la existencia
de un mundo con independencia del hombre. Claro, no se dan cuenta de que ese archifósil es archifósil desde el punto de vista de cuando se incluye en la categoría científica, y desde el presente, aquí está el actualismo, estamos reconstruyendo ese pasado, un pasado que sería previo al hombre. Pero claro, decir previo quiere decir que ya estás poniendo la línea de tiempo y estás metiendo al ego trascendental, que es el que marca la escala temporal. Claro, yo sé que a muchas personas, muchos filósofos, les puede parecer ridículo el análisis de estos casos, pero como hemos hablado en otras ocasiones, pues son ejemplos que están ahí, qué sé yo, pues desde el ejemplo de las rocas precámbricas que discutía Bueno, que no es una cuestión de sentido común, el ejemplo que si quieres discutimos ahora de si Ramsés II murió o no de tuberculosis de Latour, tenemos también el ejemplo de Putnam y si somos o no cerebros en una cubeta, de Van Fersen y los dinosaurios, o también, por ejemplo, de Heidegger. Heidegger en Ser y Tiempo se pregunta si las leyes de Newton, ¿no? Si no existen los hombres, antes o después, si seguirán siendo verdad, ¿no? Y él dice que no tiene sentido decir que seguirían siendo verdad al margen de los seres humanos. Eso no quiere decir que sean falsas, ojo. Quiere decir que no tendría sentido hablar de las leyes de Newton. Pues, por ejemplo, porque claro, ¿qué sentido tiene hablar, como hemos hablado muchas veces, de unos planetas girando si no hay nadie que los contemple, que haga el recorte de ese objeto que llamamos planeta, que haga pues la kenosis en que consiste el hiperrealismo y construya ese objeto que es el planeta, destacándolo sobre ese fondo continuo? Claro, solamente, o también como decía Heidegger, existían los Alpes, dicen los problemas fundamentales de la fenomenología, antes de que existiera el hombre. ¿Existirán los Alpes después de que exista el hombre? Claro, a los filósofos del sentido común o que están metidos a lo mejor en una órbita del fundamentalismo científico o del positivismo, pues esto les parecerá, ya digo, pues ridículo. Pero son ejemplos que se han discutido en la filosofía y que tienen mucha chicha filosófica porque movilizan muchos conceptos ontológicos y gnosiológicos. Solamente, a mi juicio, se puede mantener que la escala del mundo anteópico seguirá ahí si desaparece el ego trascendental, pues si uno se pone en el punto de vista de otro ego trascendental, es decir, de Dios Padre. Y una última pregunta, y luego en otra grabación podemos de alguna manera hacer ese diálogo al que aludes. Bueno, pero sí me gustaría que, o sea, un ejemplo que tú has señalado y que me parece interesante, que sí, eso lo comentamos. El de Nietzsche, que también tú lo has dicho, que lo has señalado, que Nietzsche también planteaba ese caso. Y luego, pues hombre, sí me gustaría quizás, si vamos a pasar luego a otro tema, sin perjuicio de que luego lo discutamos, pues por ejemplo el ejemplo de Latour, ¿no? Que se ha ridiculizado mucho cuando dice Latour, ¿qué sentido tiene decir que Ramsés II muere de tuberculosis cuando el bacilo de Koch se descubre muchísimo tiempo después? Pues claro, hay que entender bien lo que quiere decir Latour. Yo lo voy a responder reinterpretándolo desde las perspectivas del materialismo filosófico para evitar pues el deslizamiento sociológico que tiene en muchas ocasiones Bruno Latour. Claro, para poder afirmar que Ramsés II muere de tuberculosis hay que coger la momia de Egipto, traerla a Francia y meterla en un laboratorio. Es decir, hay que coger un objeto y meterlo dentro de la categoría científica, de la categoría biológica, médica, la que sea. Y entonces sí, cuando ya está el objeto dentro de la categoría es cuando podemos decir que efectivamente Ramsés II murió de tuberculosis. Pero ¿qué sentido tiene decir que Ramsés II murió de tuberculosis al margen de la propia categoría científica? Es como decir, qué sé yo, cuando a mí se me ha criticado el ejemplo que salió en un diálogo con Luis Carlos Martín Jiménez e Iván Vélez, si el hombre de Atapuerca respiraba o no oxígeno. Efectivamente, el hombre de Atapuerca respiraba oxígeno, pero cuando los fósiles del hombre de Atapuerca, del supuesto hombre de Atapuerca, son incorporados a las categorías paleoantropológicas, cuando se estudian con la categoría anatómica, entonces sí, tiene sentido decir que respiraba oxígeno. Pero al margen de esa inclusión del mundo en las categorías, en M sub I, de M, pues no podemos decir nada. Es decir, nuestros conocimientos son conocimientos sólidos, pero del mundo anteópico,
no de un mundo que estaría dado a ir al margen de los hombres in illo tempore. Y esto, bueno, pues es una cosa que es el quid de la cuestión. Y la última pregunta, si me respondes muy brevemente, ¿cuál es el autor más sólido del realismo nuevo que se predica de sí? Pues a mi juicio es Marcus Gabriel. De hecho, Marcus Gabriel yo creo que es el que es consciente de las limitaciones de esta forma de ver, de cómo que existe un mundo independiente de nosotros, y él llama a su posición realismo neutro. ¿Por qué? Porque para él, ¿qué quiere decir que un objeto exista? Y aquí se ve muy bien la diferencia con Harman. Para él, que un objeto exista es que aparece en un campo de sentido, retraduciendo a nuestros términos, ¿no? Coordinándolo con nuestros términos. Para poder decir que un objeto existe, qué sé yo, o para decir que Ramsés II muere de tuberculosis, o que el hombre de Atapuerca respiraba oxígeno, o que los planetas giran en órbitas keplerianas, hay que ese objeto tiene que aparecer dentro de una categoría científica. Claro, entonces Gabriel responde a la pregunta de si existen objetos al margen de los campos de sentido, de lo que nosotros llamaríamos categorías científicas, pues manteniéndose neutro. No dice ni que sí ni que no. Dicho de otra manera, es, como diríamos nosotros, que las configuraciones que detectamos en el mundo que nos rodea, en este mundo aspectabilis, pues no podemos proyectarlas a la materia ontológico general. Por un análisis regresivo desde el principio podemos decir que sí, que tiene que haber alguna relación entre la materia ontológico general y M sub I, pero no podemos decir positivamente en qué consiste. Ignoramos ignorabilus, que suele decir Íñigo Ungay. Y entonces, claro, a mí me parece que cuando estos autores aspiran a salvar las diferencias entre la filosofía analítica, más centrada en la epistemología y en las ciencias, y la filosofía continental, más centrada en la ontología y en las artes, pues mi juicio pues, pecan un poco de soberbia, porque lo que yo veo es que no están metiendo vinos nuevos en los viejos odres del realismo científico. Muy bien. Pues hasta ahí de momento, ¿vale? Lo dejamos y ya seguiremos en otro momento. Nada nuevo bajo el sol.